¿Qué tal, gente de la nueva generación? Nuevamente con este tipo de videos que ya había estado anunciando acerca del procedimiento que utilizamos para encontrar cierta falla del tablero, del motor, de los seguros, de los vidrios, de la alarma. Estos videos, como yo les expliqué la vez pasada, no son rápidos, van a ser videos que van a tardar algo de tiempo, así es que si están acostumbrados a este tipo de videos, este video no es para ustedes. Aquí les voy a explicar el procedimiento, cómo vamos encontrando la falla, cómo decidimos qué es lo que está mal, cómo podemos ahorrarnos tiempo a la hora de encontrar las fallas. Entonces, pues vete por un cafecito o algo, porque pues esto va a ir un poquito para largo. Entonces, la falla ahorita que tiene esta camioneta es una, ¿qué? Expedition 2003, ¿verdad? La falla que tiene es que los seguros, a ver, voy a tratar de acercar esto, los seguros sí sirven para cerrar, a ver si se ve mejor, ajá. Sí sirven para cerrar, pero no sirven para abrir. También, de hecho, me estaba comentando que el control no funciona. Ya me la había traído anteriormente, pero pues ahorita se nos olvidó. Se nos olvida en la casa. Entonces, bueno, entonces tenemos esta falla. Lo primero es tratar de ver visualmente cuál es el problema. Pudiéramos decir que son los motores los que están mal, pero si fueran los motores no funcionaría el botoncito para cerrar. Los motorcitos no se moverían para nada. Y como ven, se escuchan y hacen un pequeño movimiento. Eso quiere decir que los motores no son, porque de lo contrario no se moverían de plano, o sea, no pueden como que medio hacerlo o como que no. Los motores fallan o no fallan. De ahí podríamos pensar que tal vez es el botón, que fue, digamos, que lo primero que yo pensé. Viendo el botón, lo más probable es que el botoncito hacia abrir no esté funcionando. Pero aquí va la cuestión. Yo lo pruebo desde el botón de aquel lado y del botón de aquel lado tampoco funciona. A ver, puedes darle para, miren, para cerrar. Sí funciona, pero para abrir tampoco. Vean. Entonces, la cosa, digamos que es esa. Podría pensar ahora también que es la corriente la que está fallando, pero volvemos a lo mismo. El botoncito sí da para cerrar y sí le está mandando la corriente a los seguros. En la mayoría de los casos traen una sola corriente para abrir y para cerrar. Es muy raro que llegue a tener las corrientes separadas para abrir y para cerrar. Regularmente nada más es una. Entonces la corriente también podemos descartarla porque el botoncito sí la está mandando hacia los seguros. Eso nos llega a la siguiente conclusión. Probablemente el relevador para abrir no esté funcionando. Puede ser que no le esté llegando la señal, que tenga por ahí soldadura fría, ver si a lo mejor ese relevador tiene un fusible. Vaya, digamos que nos podemos, digamos, que ir hacia allá, descartando ya lo de los botones, porque digamos que sería mucha coincidencia que ambos botones estén fallando exactamente del mismo lado. Pero antes de eso, o sea, antes de irnos a revisar el relevador, los módulos y todo eso, vamos a checar con el carro encendido, vamos a checar todos los fusibles, nada más, digamos que para empezar por lo básico y no saltarnos esa base. Aunque ya sabemos desde antes que la corriente está bien, de todos modos vamos a hacerlo. Pues terminamos de checar todos los fusibles y todos están bien. Ya ahora sí destramamos en esta parte, vean, esta es la botonera, y aunque se ve como si fuera un sistema todo junto, ya por la puerta de atrás pueden ver que los botones vienen separados. Hay algunos modelos que tienen toda la placa integrada, en este caso viene todo separado. Y ya nos fuimos aquí en los diagramas, que estamos en una, a ver si se los puedo enseñar, en una Ford Expedition, ahí está, 2003. Entonces ya en los diagramas, cuando nosotros lo comenzamos a buscar, vean que tenemos aquí el botón, el switch del piloto, y que solamente son dos tierras. Vean, es una sola tierra que se divide en dos cables, ambas son tierras, y tenemos las salidas. Aquí está este simbolito que o se une con este o se une con este. Esta tierra la manda para cerrar, lock es cerrar, o la manda para abrir. Entonces la que nos está fallando a nosotros es para abrir, y nos dice que esos cables son colores amarillo, rosa con amarillo y rosa con verde claro. Y aquí están estos cables, vean, aquí están ya representados. Tenemos los dos cables negros, tenemos los cables rosa con amarillo y rosa con verde. Recuerden que el que nos está fallando es el cable para abrir, que sería el rosa con amarillo. Aquí nosotros ya checamos que sí le está llegando corriente, y efectivamente sí le está llegando corriente. Sí, también puede hacer el cambio hacia ambos cables, pero obviamente pues siguen
siguen sin funcionar. Ya de hecho lo mandamos directamente desde la resistencia con el foco probador. Si yo le mando hacia el verde, vean, no funciona. Si yo lo mando hacia el amarillo, sí funciona para cerrar. Entonces este cable sí le está llegando a la tierra. Ya nosotros le estamos mandando directa, sí le está llegando a la tierra, pero no hace nada. Entonces vamos a ver ahora hacia dónde tiene que llegar esa tierra. Miren, de aquí yo creo que sí lo pueden ver, no se hagan patos, sí lo pueden ver. Ay, es que no veo. Sí pueden ver. Ahí, ponle bien atención. Aquí vean, están aquí los interruptores. Te está diciendo que este es el del lado del motor, y este es el del lado del piloto, y este es el lado del copiloto. Aquí te dice, lado del copiloto. Y vean, estos dos cables, rosa y amarillo y rosa con verde, son estos mismos de este lado. Tienen aquí una unión, de hecho aquí mismo te está diciendo dónde está la unión, y van hacia el VSM, que es este módulo de aquí arriba. Vean, vienen totalmente directos, van ahí los cables, suben y van hasta la parte de arriba, y son exactamente los mismos, rosa con amarillo y rosa con verde claro. Y el VSM te está diciendo que está en la parte de abajo del lado derecho del tablero, y ya lo ubicamos. Nada más que aquí es donde empezamos con detalles. Voy a tratar de grabarlo bien. Aquí está la fusiblera, y vean allá ese módulo que se ve allá al fondo. Voy a tratar de dejar aquí esta. Bueno, enfócate. Ahí. Ese es el modulito que está mal. Entonces vamos ahorita a tratar de sacarlo. De hecho, si pueden ver, de aquí se está viendo los cables rosa con línea verde y rosa con amarillo. Entonces vamos a tratar de sacar ese módulo, o debemos de poder sacarlo, para revisar qué es lo que está mal. Entonces aquí tenemos de dos opciones. Para mí sigue siendo el cable el que está mal, porque bueno, nuevamente, si fuera el módulo fallarían más cosas. Para mí lo más probable es que estas uniones de aquí estén mal, que la unión del cable, dijimos el rosa con verde, que es el de cerrar, a mí se me hace que estos dos, ese cable está mal, esta unión, y no está llegando al módulo. Por eso es que no abre, porque si fuera el módulo no funcionarían ninguno de los dos, ni para cerrar ni para abrir. Pero bueno, eso es hasta ahorita mi consideración. Ya ahorita vamos a revisar si mandando directo esas líneas al módulo funciona. Buscamos un ángulo mejor desde esta parte, bajando la guantera. Aquí se puede ver mucho mejor. Ahí en la parte de arriba está el módulo, y de hecho ahí están los cables. Voy a tratar de acercarlo a ver si pueden verlo. Espero que sí, yo creo que sí lo van a poder ver. Vean, ahí están esos dos cables. A ver, ahí. Vean, es el rosa con verde y el rosa con amarillo. Ya ahorita lo que hicimos fue, sin necesidad de bajar el módulo, le estuve dando yo con el foco probador, y hace exactamente lo mismo. Si yo la mando directo al módulo, voy a mandarlo para cerrar. Escuchen. Si manda el pulso para cerrar, pero para abrir no lo manda. Entonces sí vamos a tener que bajar el módulo. Aquí nos estamos evitando el estar buscando primero los cables y todo eso, digamos que asegurándonos de esa cosa. Entonces vamos a bajar el modulito para ver qué es lo que tiene. Ya tenemos aquí afuera el módulo. Nos costó mucho trabajo quitarlo porque sí estaba bastante complicado sacarlo. Fue una llave 8 milímetros en la parte de arriba y sin extensión en la parte de abajo. Así fue como la fuimos sacando. Y antes de abrir el módulo y hacer cualquier otra cosa, verificamos que les estuvieran llegando las corrientes y las tierras a los arnés, que en este caso aquí mismo en el diagrama te les va indicando que son, aquí está la fusiblera, que está corriente todo el tiempo, y aquí están los colores verde, rojo con blanco, color carne con blanco, y azul oscuro con naranja. Son a los que les debe de llegar la corriente. Y aparte de eso también checar que también les estén llegando las tierras, que en este caso las tierras me parece que estaban aquí abajo. Vean, aquí están color negro, y te dice dónde está conectada esa tierra. Dice detrás del lado derecho del kick panel, ok, de la parte pues de abajo, pues de esta parte, que supongo que son esas tierras que están allí.
Entonces ya revisamos que esas corrientes le estén llegando al módulo, a los arnés. Entonces ahora sí, viendo todo esto, vamos a desarmar este módulo. En esta parte presten mucha atención, ¿ok? Ya tengo aquí desarmado el módulo, como ya les había comentado, o no estoy seguro porque por los cortes que ahorita hice. Ya encontramos la corriente, la tierra, vimos que todo le estuviera llegando al módulo para poder llegar a la conclusión que es este el que está fallando. Entonces yo no sé cómo decirlo, no sé de qué son estos componentes, les engañaría si les dijera yo tengo programas para leerlos o yo los cambio o alguna cosa así. No sé yo en realidad estas cosas internas de los módulos, pero como siempre les he dicho, la lógica siempre es nuestra amiga. Aquí, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que parecen como relevadores. Entonces ya aquí por pura lógica, como ustedes saben, cuando yo presiono una vez el botón de abrir, solamente te abre la puerta del piloto, vuelvo a presionar y te abren las demás puertas, lo que significa que tendríamos un relevador para cerrar y 2 relevadores para abrir. Y vean, necesitaríamos en total estos 3 relevadores que se ven muy similares los 3. Lo más probable es que sean estos 3. Ya si damos vuelta, podemos ver aquí un pequeño patrón. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Yo en los diagramas, como pueden ver, tenemos el botón, los 1, el pin número 1, el pin número 7 y el pin número 8, que son salida para la puerta abrir, salida para el piloto abrir y salida para cerrar todos los seguros. Entonces estos 3 pines son las salidas hacia nuestros seguros. El detalle aquí es que recuerden que solamente nos falla para abrir. Aquí podemos descartar un cable que es el 1, el para cerrar. Este no está fallando. Los que están fallando son estos 2 de aquí. Estos, el 7 y el 8. Para abrir los restantes y para abrir solamente el piloto. Entonces ya me puse a ver aquí cuáles son los pines. Si ustedes pueden ver aquí, yo tengo aquí ya marcado cuál es el arnés. Le puse aquí una pequeña tachecita. Y si nos dice que es aquí el pin 7, vean aquí cuando se ven en los módulos, siempre se ve ahí el numerito. Ahí vemos el 7 y por ahí de reojo vemos el 8. Estos 2 pines son los que me importan. Entonces ya con el multímetro, con la continuidad, que también ya lo expliqué aquí en el canal, me puse a ver hacia dónde llegaban esos pines. Y llegamos a la conclusión de que este pin de aquí y este pin de aquí son las salidas hacia nuestros seguros para abrir. Uno es para el piloto y uno es para los restantes. Y de hecho, si notan aquí ya vemos un patrón. Vean aquí. Por eso deben de observar bien cuando van a revisar un módulo y dejarse de andar de niñas diciendo que no pueden arreglar un módulo, o es que yo no lo sé, o empiecen a asustarse por ver esto. Vean aquí, ya dedujimos aquí por lógica que estos 2 relevadores son uno del piloto y otro de los restantes. Y si nosotros lo volteamos, vamos a ver aquí un pequeño patrón. Vean, tenemos aquí estos 2 puntos, tenemos nuevamente aquí estos 2 puntos, tenemos estas 2 terminales y tenemos estas 2 terminales. Todo este cuadrito de aquí, son los relevadores, son las terminales de los relevadores. Ya dijimos que estos son las salidas hacia nuestros seguros, el positivo. Lo más probable es que estas sean las corrientes, esta de aquí sean las sierras y estas 2 sean las señales. No estoy seguro si es este o es este, ya es nada más cosa de revisarlo, de desarmar para ver qué show. Pero vean, o sea, solamente con pura lógica, sin saber ahora sí que estar checando con, no sé, con cosas complicadas, solamente es por pura lógica y ya podemos deducir dónde están los pines de los relevadores y cuáles son, así de sencillo. Entonces yo lo único que me hace falta por ver es cuáles de estos pines, de estos 2 y de estos 2, cuáles son las señales de activación, es lo único. Entonces lo que voy a hacer únicamente es, bueno, y para esto ya cotizamos nosotros primeramente este módulo, y este módulo anda como en 5,000 pesos más o menos. Entonces el cliente decidió pues mejor repararlo, o en este caso lo que vamos a hacer es sacar estos relevadores por fuera. Ya los estuvimos buscando aquí, pero también no los hay. Entonces lo que vamos a hacer es sacar estos 2 relevadores, sacarlos hacia afuera. Simplemente tomar las señales y con eso tenemos solucionado el problema. Así es que vamos a hacer eso y los actualizo por último. Pues ya está listo esto. Ya está, estos cables no sé de qué son.
pero ya está listo. Solamente me falta fijar el módulo, fijar los relevadores, pero parece que ya está todo listo. Vamos con la prueba. Aquí está, vean ustedes. Ay, no, pues. Ah, pero es que este no funciona, animal. Cierra y abre, cierra, vean, y abre. Ok, voy a probarle de aquella puerta. Es que este seguro para mí de malas no funciona. Ahorita lo voy a cambiar. No se me espanten, porque si ustedes se espantan, yo me espanto. Vamos a ver, desde esta botonera, vean, cierro, abro, cierro, abro. Perfecto, perfecto. Se preguntarán por qué no tomé las salidas, las señales, pues desde afuera, desde los botones. Pero el detalle que estaba yo viendo, el detalle que yo estaba viendo antes de hacer eso, es que si lo hacía, esas señales son los de los botones, pero ¿y del control? El control no manda señal con los botones. Ahorita yo no lo puedo probar porque, como les decía, se les olvidó el control. Aparte de eso no funcionaba. Vamos a revisar ya después que lo traigan a ver qué show. Pero si yo lo tomaba desde ahí, no iba a funcionar desde el control. Y así ya estoy tomando la señal directamente de adentro del módulo. Así es que espero este video les haya gustado. Creo que sí quedó algo largo este video. Les fui tratando de explicar todos los procesos, todas las herramientas que ocupamos, para que vean más o menos cómo yo hago las cosas. A lo mejor hay alguna cosa que les pueda servir a ustedes, que a lo mejor no se habían aventado a hacer, o a lo mejor alguna cosa una forma más rápida de hacerlo. Vaya, para que nos podamos ayudar entre todos. Si tienes sugerencias, si tienes a lo mejor alguna otra forma de hacerlo, alguna idea, aquí abajo en los comentarios, ya saben todos ustedes. Así es que pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.